y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Stanley Druckenmiller, bienvenidos a Iceberg de Valor. Durante estas 2 semanas ha comenzado la época de presentación de resultados para las empresas más importantes. Destacan las redes de pago, Visa y Mastercard, que más allá de sus propias cifras son un buen termómetro del gasto del consumidor. Y la verdad es que este gasto sigue robusto en el último trimestre, incluso en diciembre y enero, que es donde más dudas podía haber. Si revisamos los números mes a mes respecto a 2019, en Mastercard, por ejemplo, de octubre a enero tenemos 136, 139, 134 y 149, siendo 100 la base de 2019. Los números de Visa son muy similares y un caso similar son los datos de Cross Border con 105, 115, 106 y 116 respecto a 2019. Por lo tanto, parece que todas las métricas de gasto del consumidor se están recuperando a niveles de 2019, incluso con la incidencia actual de la variante Omicron e incluso las subvariantes recientes de esta misma. Va a ser curioso como cuando las redes de pago sufrían en cross-border, la inversión en estas estaba rodeada de todo tipo de amenazas, ya sea cripto o lazo cerrado, mientras que ahora que cross-border se está recuperando, esos miedos se van disipando. Esta semana también presentaba resultados Prologis, uno de los mayores rates de centros de distribución del mundo. El entorno actual no podía ser más favorable para Prologis. Los problemas de cadena de suministro actuales no hacen más que agravar la necesidad de centros logísticos en Estados Unidos y Europa frente a tener ese inventario en Asia. El same store NOI aumentaba un 7,5% año a año en el trimestre como reflejo del contexto actual de subida de alquileres. Según Prologis, los problemas de logística actuales perdurarán más allá de este año y la compañía hablaba de 3 factores como causa del crecimiento futuro. Por un lado, el crecimiento demográfico, que implica un aumento de consumo, como segunda tendencia el auge del e-commerce, que requiere de un aumento de centros de distribución, y por último, la necesidad aflorada gracias a la pandemia de no solo reponer el 10% de inventario que falta respecto a los niveles de 2019, sino que se espera que de aquí en adelante el nivel de inventario medio sea un 10% más alto del que era habitual en 2019, al haberse puesto en valor la robustez de las cadenas de suministro. En este contexto de gran demanda, la oferta sigue sin dar abasto y la compañía espera poder elevar sus alquileres entre un 10 y 11% para el año 2022. Veremos si algún día la oferta supera la demanda, pero la realidad es que para el portfolio de desarrollo para 2022, el 70% de las nuevas construcciones estaban con el alquiler ya preacordado, unos niveles que según la directiva de Prologis nunca se habían visto. Otra de las empresas que se encuentran en su mejor momento es Blackstone. Los gestores de activos alternativos han tenido una época dorada en los últimos años, pero son especialmente destacables los resultados de Blackstone en cuanto a captación en el último trimestre, donde el patrimonio captado aumentaba un 21% desde el comienzo del trimestre. La volatilidad actual en los mercados es reflejo de lo poco interesados que están las instituciones en estar invertidos en activos volátiles y por contraintuitivo que parezca, existe un premium por iliquidez que obtienen los fondos de este tipo de gestoras alternativas. Tarde o temprano, es verdad que las alternativas de estos fondos se tienen que reducir a largo plazo, simplemente por la regla de los números grandes, pero parece que ese día todavía no está cerca, ya que las rentabilidades de los productos de inversión publicados por la empresa siguen siendo muy buenas. También publicaron resultados Fastenal, la empresa de distribución industrial. La compañía está aumentando su inventario para poder dar un buen servicio en unos tiempos tan complicados en cuanto a cadena de suministro como los que vivimos ahora. Asimismo, los servicios como las máquinas de vending o los servicios de gestión de inventario para clientes siguen con su aumento de demanda. La compañía no ha conseguido restablecer todavía el margen bruto de antes de la pandemia, pero espera poder normalizar esta situación para 2022. Creo que es importante la narración de Fastenal sobre los problemas de cadena de suministro que se podrían traducir para el resto de compañías. Según ellos, febrero y marzo del año pasado fueron malos, abril y mayo no empeoraron, junio empeoró pero volvió a moderarse, agosto y septiembre volvió a empeorarse, octubre se moderó y finalmente diciembre y noviembre fueron los peores meses del año en cuanto a cadena de suministro. Por lo tanto, queda confirmado que estos problemas siguen existiendo.
También presentaba resultados Atlassian. La compañía sigue con su ritmo de crucero particular, incluso anunciando subidas de precio del 10 y 25% en algunos de sus productos. También destacable que las ventas a través de channel partners o integradores aumentaban un 130%, mucho más que las ventas normales de la compañía. Por si alguien tenía curiosidad, en la conferencia se preguntaba por Trello, la herramienta de planificación que algunos usamos y que fue adquirida hace un tiempo por Atlassian y que pretenden que obtenga una base de usuarios de más de los 50 millones ya existentes para ser después monetizada. En este contexto se les preguntaba por sus inversiones en el campo de colaboración visual, donde tienen varias inversiones ya y quieren continuar invirtiendo en el futuro. Esta semana también presentaba resultados ResMed, la compañía de aparatos de respiración estadounidense, especializada en el tratamiento de apneas del sueño. Los resultados de ResMed decepcionaban en un contexto donde el número de pacientes acudiendo a clínicas todavía es un 85% de las cifras de antes de la pandemia, y en este caso también la escasez de componentes ha sido un problema para la compañía y donde ya están rediseñando sus productos para que contengan menos chips y piezas de nuevos proveedores. En la call hablaban de su nuevo respirador, el AirMed 11, que según palabras del CEO, su propia mujer le ha dicho que apenas se nota cuando él se lo pone para dormir y está encendido. Resultados esta semana también del gigante del lujo europeo, LVMH, que lo volvió a hacer bien una vez más. Casi todas las divisiones de la empresa crecían respecto a 2019, donde la única división que sigue lastrada es DFS, la división de retail de lujo ligada a los viajes. Llama la atención la división de cuero, creciendo un 51% sobre 2019 en Q4, una vez más con un crecimiento envidiable y que probablemente será similar en Hermès. Y por último, resaltar también la adquisición de Tiffany's, que fue objeto de arbitraje en su día, ya que fue una adquisición antes de pandemia y cuyo proceso quedó estancado por meses. Pues bien, la división de joyería de LVMH creció un 129% respecto a 2019 y Tiffany's tenía unas ventas récord en el año, es decir, Bernard Arnault gana una vez más. Y con esto pasamos al episodio de la semana llamado Headfake. La traducción de Headfake del inglés sería algo así como finta, es decir, un jugador de fútbol hace un headfake cuando hace el gesto de irse a un lado para luego ir al otro, y en términos bursátiles se ha tomado el concepto para representar una acción que, por ejemplo, presenta buenos resultados, sube por un tiempo para luego acabar bajando. También podría emplearse a la inversa, una acción que empieza bajando y acaba por subir. Esta sería la acepción más bursátil del concepto, aunque creo que tiene también una aplicación en la parte operativa de las empresas. Y creo que es interesante analizar el peligro que esto suele llevar. Se trata de la situación donde una determinada empresa durante un par de trimestres acelera el crecimiento y margen de alguna división, reflejando que existe una posible inflexión respecto al pasado. En estos casos es probable que el equipo directivo diga que la inflexión es real y que el futuro es prometedor. Sin embargo, pasados algunos trimestres acaba apareciendo la realidad subyacente, que es que el crecimiento real no era para tanto, ni el margen en madurez era para tanto, y que la inflexión prevista no era tal. Y aquí muchas veces se suele comentar que el precio de las acciones es una montaña rusa, ya que aunque el negocio subyacente suele tener poca variabilidad, los precios de las acciones sí que suelen cambiar mucho. Suele achacarse esto a que el mercado es un actor impulsivo y emocional, pero la realidad es que pequeñas variaciones en crecimiento y márgenes afectan mucho a los valores de la empresa, ya que si estas variaciones son estructurales y hay que proyectarlos en los siguientes 10 o 15 años, el flujo de caja descontado al presente cambia mucho, ya que estas diferencias se componen en el tiempo. Y es lo peligroso de estos headfakes. Al final, el ser humano es una máquina de extrapolar y si una determinada empresa tiene unos trimestres de gran crecimiento, la tendencia natural es la de extrapolar este crecimiento al futuro, haciendo que el valor de la empresa se multiplique por varias veces y en estos casos, una vez de que la inflexión se ve que fracasa, pues el precio vuelve a su casilla inicial. Tenemos muchos casos en empresas tecnológicas y de Internet donde el COVID había parecido un punto de inflexión para después ver que era un headfake, o en otros casos como por ejemplo Clubhouse, que aún no siendo una empresa cotizada, tuvo un primer momento de gran crecimiento que parecía que era el nuevo paradigma del audio online para finalmente desaparecer en el olvido. Puede ser realmente difícil distinguir una inflexión real de un headfake, ya que en ambos casos existe un crecimiento exponencial inicial, pero eso es solo una condición necesaria, pero no suficiente de esa inflexión real. El caso de Truly y Boston Beer ha aparecido varias veces en el podcast y cómo esta supuesta inflexión del hard seltzer no ha dejado de ser un amago de inflexión más. Lo curioso de estos fenómenos siempre es que el propio equipo directivo cae en la trampa
y se cree la inflexión hasta que la realidad es irrefutable. Y esto no es por maldad, simplemente creo que tenemos la tendencia de conectar puntos y en asumir que el futuro será una proyección del pasado hasta que esto pues no es así. Estos fenómenos son todavía más evidentes en empresas de pequeña capitalización. Si nos vamos al AIM inglés, tenemos empresas como Itaconics, que desarrolló un polímero basado en plantas que se utilizaba en todo tipo de productos de limpieza para el hogar, y estos polímeros sustituían a otros compuestos más contaminantes, y cuando la empresa consiguió clientes importantes y empezó su ramp-up, era fácil extrapolar crecimientos de triple dígito. Como no, hasta que unos trimestres después se ve que el crecimiento a largo plazo sí que vendrá, pero no será tan fácil como se esperaba, y con eso hace que las acciones caigan un 80% en 6 meses después de haber multiplicado por 9 en los 6 meses anteriores. Algo similar también pasaba con Trackwise, una empresa que fabrica circuitos flexibles con longitud ilimitada, algo que va a ser muy útil en el coche eléctrico y otras nuevas aplicaciones, donde estos circuitos y cables flexibles permiten reducir pesos y volúmenes de los ensamblajes eléctricos. Tras unos grandes pedidos, la empresa multiplicó de valor en pocos meses y posteriormente se vio que el aumento de ventas necesitaría de inversión extra, financiado a través de ampliaciones de capital, y junto a ello el crecimiento real no fue ni tan grande ni tan rentable como se esperaba. Como siempre, hay ciertos patrones del head fake o este amago de inflexión operacional que se repiten. Se trata de inflexiones en un contexto de crecimiento secular por años. Sin embargo, hay que tener en cuenta que un segmento que vaya a crecer al 15% durante los siguientes 8 años puede empezar creciendo al 60% al principio de su existencia, pero luego encontrarse con algún bache. Y al final caer en estos errores es bastante fácil, ya que la aplicación en cuestión está en un campo de crecimiento secular, por lo que nos cuadra el gran crecimiento experimentado y sentimos la tentación de extrapolarlo al futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es lo mismo un crecimiento del 60, del 30 o del 10, y que estas variaciones nos pueden llevar a que la acción multiplique por 10 y que vuelva al mismo punto donde empezó. Estos casos de amagos de inflexiones también ocurren en compañías cíclicas, donde la propia compañía ha tenido un cambio estructural interno y esto coincide en el tiempo con un ciclo al alza en su sector. La compañía intentará atribuir el mérito del nuevo margen y el crecimiento a esos cambios internos de la compañía, aunque rara vez suele ser este el principal factor de esa gran mejora de resultados. La inflexión no ocurre y lo que ocurre es ese amago de crecimiento y mejora de márgenes en esa empresa cíclica. Este fenómeno de head fake se trata, por lo tanto, de una mejora operativa que parece estructural, la directiva piensa que es estructural y así lo argumenta, los inversores también lo ven así, hasta que finalmente se descubre que no es así, causando la decepción de todas las partes. Y como hemos dicho, una de las principales causas de esto es la tendencia a extrapolar linealmente los acontecimientos pasados. He estado buscando también casos del acontecimiento opuesto, y el opuesto del head fake debería ser el wall of worry, el muro de las preocupaciones. Se denomina como wall of worry aquel fenómeno donde una acción o índice sube constantemente y lo hace en un mar de dudas y preocupaciones, y de esta forma escala el muro de las preocupaciones. Esto, aplicarlo a casos operacionales es mucho más difícil. Es decir, necesitaríamos una empresa que descubre una nueva línea comercial, la cual crece trimestre a trimestre, y aún así el equipo directivo de forma constante no recuerda que ese crecimiento no es estructural, sino es temporal y que se va a reducir próximamente. Sin embargo, el paso del tiempo demostraría que ese crecimiento aparentemente efímero era estructural y de esta forma se acabaría generando mucho valor en el tiempo. Estas situaciones son muy poco habituales, ya que el equipo directivo, a nada que vea crecimiento, va a intentar capitalizarlo. Esos wall of worry suelen ser más macroeconómicos o de sentimiento del inversor. Se lleva diciendo que el COVID es un fenómeno temporal desde marzo de 2020 o que los problemas de cadena de suministro se iban a solucionar rápidamente, y aquí estamos en 2022 y todavía con estos problemas. Este fenómeno del muro de las preocupaciones ocurre más con el sentimiento inversor. Uno cuando ve, por ejemplo, las valoraciones en las que se encontraba Magalu, una de las acciones más rentables de la década, cuando comenzó su inflexión, pues ve que estaba muy barata, incluso con el crecimiento ya demostrado. Sin embargo, los inversores probablemente creían que ese crecimiento era temporal y por lo tanto el múltiplo asignado a la empresa fue creciendo poco a poco en la medida que se veía que el crecimiento era estructural y no temporal, que era la preocupación en un principio. Y yo diría que uno de los pocos casos de escalada del muro de preocupaciones que, además de ocurrir en el sentimiento inversor, también ocurrió en el equipo directivo, diría que ha sido el tabaco. En 1980 o 1990, una vez de que era evidente que el volumen de cigarros iba a decrecer en el tiempo,
cuando la directiva de Philip Morris se puso a subir precios, dudo que dijese vamos a subir precios por los siguientes 20 años. Probablemente hubiese guiado un aumento de precios para el siguiente año y a partir de ahí se vería la elasticidad de la demanda. Pero probablemente la propia directiva era pesimista con la durabilidad de la subida de precios. Al final, poder predecir 20 años de subidas de precio con poca elasticidad es una tarea imposible y de esta forma probablemente la realidad del negocio superó las expectativas de inversores y directiva, escalando así este muro de las preocupaciones particular para conseguir así uno de los mejores retornos como accionistas de una empresa a largo plazo. En resumen, el head fake y el wall of worry son dos caras de la misma moneda y son situaciones que se repetirán de forma constante en el juego de expectativas de la inversión y por lo tanto es importante conocerlos para, en la medida de lo posible, no caer en trampas y aprovechar oportunidades. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like, suscribíos, nos vemos en el siguiente capítulo y seguid aprendiendo.